Muy buenos días, hermanos, buenos días. Me alegra de verlos esta mañana. Los que están conectados a la transmisión, buenos días. ¿Alguna persona nos acompaña hoy por primera vez que tengamos el gusto de recibir visita de ustedes? ¿Ustedes son nuevos? Ya habían venido. Ok. ¿Alguien de los que está atrás? Ok, todos habían venido. Muy bien, bienvenidos. Tenemos una parejita que hace 8 días nos visitaron. Hace 8 días fueron bienvenidos. Hoy también son bienvenidos, por supuesto. Y los demás, también todos son bienvenidos, porque no quiero que alguno se vaya a molestar conmigo, que, ay, el pastor. Ok. Dios es bueno. Todo el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Me alegra que para usted sea importante sacar este tiempo. De hecho, la Biblia le llama el día del Señor, para recordarnos que los demás días Él nos los da para hacer todas las cosas, y el domingo, el primer día, venimos a estar delante del Señor. Ahora, no es que le estemos haciendo un favor a Dios, realmente es para nosotros un provecho presentarnos delante de Él. ¿Cuántos creen eso? Nosotros somos los primeros beneficiados de poder tener este espacio, este tiempo y presentarnos ante el Señor. Oro para que Dios bendiga los aportes y ofrendas que ustedes hicieron y que Dios supla cada una de sus necesidades. La ofrenda y el diezmo es una manera de nosotros dar testimonio que confiamos en Dios, que obedecemos la palabra del Señor y que declaramos que Dios ya nos bendijo y por eso estamos ofrendando. Amén. Señor, gracias te doy por estos diezmos y ofrendas, los hermanos, los que han logrado hacerlo, Señor. Oro que tú bendigas y extiendas tu mano de prosperidad y bendición a todos nosotros, Señor. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de honrarte y de, junto con alabanzas y gratitud, presentar a ti el fruto de nuestro trabajo, Señor. Alabamos tu nombre y oramos que no falte tu bendición y tu provisión en cada casa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir hablando sobre el tema de la oración, la Biblia, y como siempre Jesús va a ser nuestro modelo en todas las cosas. La Biblia dice que no solo el Señor dio instrucciones de cómo orar, sino que Él con su vida fue ejemplo de cómo deberíamos presentarnos ante la presencia del Señor. De hecho, uno de los escritores bíblicos, un médico, Lucas, comienza uno de sus libros diciendo que no hay nada que Jesús se hubiera atrevido a enseñar sin que primero Él lo hubiese practicado. Por eso leemos en Hechos capítulo 1, verso 1, estimado Teófilo, en mi primer tratado escrito me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Así que Jesús nos modeló, no solamente nos dijo cómo orar, sino nos modeló la manera en que nosotros debemos buscar al Señor y orar. Ahora, si Él como Hijo de Dios en la tierra necesitó tener una disciplina de orar y de buscar a Dios, pues por supuesto que nosotros debemos aprender a orar. Y esta premisa es importante. Aprendemos a orar orando. Dígale al que está a su lado, aprendemos a orar orando. ¿Sí? Y si queremos enseñar a orar, tenemos que hacerlo ¿cómo? Orando. Aprendemos a orar orando, enseñamos a orar orando. Así que es importante. La Biblia tiene varios textos donde los escritores bíblicos mostraron y dieron testimonio, escribieron sobre cómo era la vida de oración de Jesús, para que nosotros aprendiésemos acerca de él. Por ejemplo, en Hebreos, capítulo 5, verso 7 al 10, hace esta declaración. Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su humilde obediencia. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y después de haber alcanzado la perfección, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Este escritor habla acerca de la vida de oración de Jesús y hace mención por lo menos de 4 tipos de oración que Jesús usó. Habla de súplicas, ¿sí? Habla de clamor, habla de lágrimas, ¿sí? Habla de ruegos, como diferentes tipos de oración. Porque aunque definimos en una palabra sola, la palabra oración, lo que es acercarnos y hablar con Dios, sin embargo la oración tiene diferentes expresiones, muchas expresiones. Es decir, hay diferentes tipos de oración, para que nosotros entonces cuando nos acercamos a Dios tengamos muchas herramientas de poder presentarnos delante del Señor. Según la situación que cada uno estemos viviendo, según la petición, según la necesidad, por supuesto que tenemos diferentes tipos de oración. Ya habíamos aprendido con anterioridad que toda oración tiene un sustento bíblico y que oramos a través de la palabra del Señor. También habíamos estudiado por Mateo capítulo 6, cuando Jesús enseñó acerca del Padre Nuestro, que hay 4 ingredientes necesarios para la oración. 1, la motivación correcta a la oración. 2, el lugar apropiado o correcto. 3, la hora adecuada para orar. Y 4, las palabras correctas. ¿Qué con respecto a la motivación correcta? Cuando oren, no oren para que otros los vean, no oren en los lugares públicos, no oren para ser vistos de la gente. Dice, la presencia de Dios, ora a tu Padre que está en secreto. Es su presencia la motivación correcta para nosotros. Cuando buscamos a Dios, lo que queremos es encontrarle a Él. Amén, hermanos. No es el aplauso del otro, o no es el reconocimiento, ay, qué bien ora usted, o qué tan espiritual es. No, la motivación correcta es encontrar su presencia. El lugar correcto no es tanto la sinagoga, el templo, dijo tu cuarto. Cuando ores, entra en tu cuarto. Y yo no le tengo aquí en la iglesia un cuarto a usted, usted tiene su cuarto en su casa, así que se está refiriendo a su casa. Haga de su casa un lugar donde usted puede tener un encuentro con Dios. ¿Sí? Ahora, si le da pena que su cuarto está muy desordenado, muy sucio, límpielo, por favor, y hable con Dios. Eso es todo lo que debe hacer, ¿sí? Ahora, si lo distrae la modelo que está ya pegada, quítela, rompa la voz, porque eso no le impide. Así que a todo eso se refiere cuando habla de su cuarto. Haga de su cuarto el lugar secreto para estar con Dios y no el lugar secreto para pecar. ¿Sí? Eso es lo que dice allí. Con respecto a las palabras correctas, y cuando oren no usen vanas repeticiones. También nos enseñó, usemos las palabras adecuadas, y a través de la Biblia aprendemos a orar. Y con respecto a la hora adecuada, debe ser la hora en la que yo más disfrute estar en la presencia de Dios. No debe ser como los discípulos la hora en que ya el sueño me venció, ya no puedo hacer más, porque por supuesto que no. Escoja del día la hora más mejor que le pueda ofrecer y tener un encuentro con Dios. Así que a eso se está refiriendo, ¿sí? A eso se está refiriendo. Ahora, la Biblia dice que hay diferentes tipos de oración, y refiriéndose a Jesús, nuestro modelo, Hebreos, entonces el texto que leímos nos habló de por lo menos 4 formas diferentes de orar: ruegos, súplicas, clamor, lágrimas. Quiero mostrarles a través de varios textos bíblicos cómo Jesús interactuó en estos diferentes tipos de oración, y entonces nosotros también cómo nosotros podemos usar en nuestro tiempo de oración. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, verso 39 leemos: Jesús salió de la ciudad y, como era costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. ¿Qué hicieron los discípulos? Lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos una buena distancia, los dejó allí orando, y Jesús se fue más adelante. Y dice, se arrodilló y empezó a orar. ¿Cómo empezó a orar? Arrodillado, se arrodilló. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor,
y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. No dice que estaba sudando sangre, pero dice que había un profundo sufrimiento que parecía que estuviera derramando sangre. Note, este texto describe uno de los momentos de la vida de oración de Jesús y describe no solo su posición física, sino también su posición emocional y su posición espiritual. Respecto a su posición física, dice que en esta ocasión oró de rodillas. Hay momentos en que nosotros oramos y alabamos a Dios de pie, pero ¿qué significa para usted arrodillarse? ¿Qué significa doblar sus rodillas y postrarse ante Dios? Eso es una actitud de humillación, es una actitud de renuncia, es una actitud de decir, no me sostengo con mi propia fuerza, sino que definitivamente me arrojo a los pies del Señor. ¿Sí? Yo sé que usted habrá en algún momento se habrá arrodillado. Si nunca lo ha hecho, es bueno que ya comience a ejercitar para que sus rodillas no estén paralizadas, ni sus manos estén caídas, que ejercite el arrodillarse. Dice que el Señor se arrodilló y comenzó a orar y a pedirle al Señor. Y cuando estaba en ese clamor profundo, interesante que el texto dice que un ángel se vino, estaba junto a él para fortalecerlo. Interesante esto, un ángel se puso a él para fortalecerlo. Él estaba muy angustiado. La razón de esa angustia es que él estaba por empezar el momento más crítico de su vida. La semana que venía a continuación, él iba a tomar sobre su cuerpo todas nuestras enfermedades y todos nuestros pecados. Permítame preguntarle, aunque esto es un secreto de cada uno. ¿Tiene usted un registro de cuántas veces usted ha pecado? Le quiero decir que el Señor Jesús estaba orando porque Él iba y tomó cada uno de sus pecados, los que ya cometió y los que le faltan todavía por cometer. Bueno, no que le falten, sino que va a cometer, pero el Señor Jesús cargó con sus pecados. ¿Tiene usted un registro de cuántas enfermedades en su vida ha tenido que lidiar? El Señor Jesús llevó sobre su cuerpo cada una de esas enfermedades. Así que si Él estaba cargando el pecado de la humanidad y todas las enfermedades que iba a haber para sanarlas, pues Él necesitaba realmente una gran fortaleza. Y se arrodilla a pedir al Señor, si fuera necesario no tener que hacer esto, pero que yo no quiera hacer lo mío, sino hacer lo tuyo. Y definitivamente era necesario que Él en la cruz hiciera lo que hizo por nosotros. Así que un ángel vino y le fortalecía en la oración. Ahora, el texto bíblico no me dice por ningún lado que esto solo era para Jesús porque era el Hijo de Dios. No, él me describe que en la oración profunda, ferviente, de humillación, alguien va a venir a darle fuerza. Déjeme quedarme un momentito ahí. Cuando usted y yo hemos tenido que arrodillarnos con un diagnóstico de un médico, con una amenaza de un cobro jurídico, con una situación difícil, con un problema grave, con la amenaza de muerte de un hijo, con una pérdida o una posible pérdida de un embarazo, y entonces estamos angustiados y allí estamos doblados delante del Señor, nos podemos arrodillar con esa enfermedad, con ese diagnóstico, pero levantarnos fortalecidos porque un ángel de Dios ha venido a fortalecernos. Aunque usted no le ha visto, aunque yo no le he visto, pero seguramente muchas veces en nuestra oración hemos sido visitados por la presencia de Dios. Parece que no les llama la atención mucho eso. Sí. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Si Dios le da facultad en la oración de que sus ojos espirituales se abran y vea a alguien ahí con usted, un ángel, no se vaya a desmayar, no es un fantasma, no vaya a gritar, no vaya a salir corriendo, dele gracias a Dios porque alguien le está acompañando. Ahora, tampoco se ponga en esto. Ay, el pastor me enseñó el domingo que cuando oramos ferviente los ángeles vienen. No se ponga a orar, Señor, y a estar ahí buscando. No se ponga a buscar ángeles. Pero el texto que acabo de leer y que usted ha leído conmigo dice de manera literal que vino un ángel, ¿para qué?
para fortalecerlo. Y todo hijo de Dios que aprende como Jesús a estar en oración ferviente, creo y puedo decirles, están siendo acompañados, fortalecidos por presencia angelical. Y eso es importante que nos suceda. Eso es lo que hace diferencia entre nuestras oraciones y los rezos o las camándulas y demás, la presencia misma de ángeles del cielo. Amén. Dice así. Ahora, la súplica la acompañó con ese fervor, con esa oración, con esa angustia, y recibió la fuerza del Señor para poder estar adelante. Note que en ese solo texto describe aquí varias formas de orar de Jesús: súplica, angustia, lágrimas, todo eso lo describe allí. ¿Sí? Ahora, Jesús también acompañó sus oraciones con el pedir por otras personas, que no solamente por él, por otras personas que todavía no estaban obedeciendo o que todavía no le estaban siguiendo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, verso 36, Mateo 9:36 dice: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas, ¿qué? Sin pastor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que un escritor puede decirnos lo que Jesús estaba sintiendo o viendo cuando estaba en la oración? Eso es una revelación para decirnos, es que cuando nosotros oramos, escuche esto que le voy a decir, cuando nosotros oramos por otros y sobre todo esos otros que todavía no siguen el camino del Señor, podemos recibir la revelación de cuál es la verdadera condición en la que ellos están. Jesús les vio como ovejas que no tienen pastor. Cuando usted clama por un familiar, por un vecino, por su jefe, por alguien difícil, por alguien que aún es su enemigo, usted puede ver la condición espiritual y entonces que su oración pueda ser mucho más precisa. Por ejemplo, puede ser que un hijo le dice: mamá, papá, ayúdenme a orar porque es que necesito que Dios me provea para comprar tal cosa. Y usted se pone a orar por su hijo, pero cuando ora por su hijo, usted comienza a ver que la necesidad que él tiene no es tener dinero. Y entonces de pronto el Señor le guía a ver que lo que él necesita es ser mejor administrador, porque cuando tiene dinero no sabe. Y entonces usted dirige la oración de una manera correcta, porque cuando está allí, entonces puede ver lo que otros no ven. ¿Me hago entender? La oración tiene la capacidad de darnos revelación de lo que realmente las personas o lo que otros necesitan. Es más, la oración enfoca su propia necesidad y puede ser que usted cambie las palabras en la oración porque se está dando cuenta de qué es lo que realmente usted necesita o otros necesitan. Y es lo que dice: cuando Jesús estaba orando, vio a la gente que no le seguía como ovejas sin pastor y entonces tuvo compasión de ellas. También nos dice que Jesús en las oraciones incluyó el dar gracias y el hacer declaraciones de fe. Déjeme mostrarle en Juan capítulo 11. Dice: entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto en un sudario. Quítense las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Ahora, no cualquier cristiano o cualquier creyente se pone de manera loca ya: ay, voy a resucitar a mi abuelita aquí en la tumba, en el cementerio. No, hay que seguir la instrucción de Dios para saber que Él quiere hacer algo importante. Pero note cómo Jesús, cuando levanta a Lázaro de la muerte, lo primero que hace es levantar una oración de gratitud. Señor, gracias, tú escuchas mis oraciones. Yo siempre sé que tú me escuchas, pero pues la gente que está aquí viendo. Y luego entonces de orar con gratitud, hizo una declaración. ¿Qué es hacer una declaración? Es dar una orden. ¿Qué es hacer una declaración? Dar una orden. Y depende de lo que yo tengo al frente mío para saber qué tipo de orden debo dar. Una cosa diferente es decirle a alguien: por favor, devuélvame
el dinero que le presté. Y otra cosa es decirle al cáncer, no quiero que esté más en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Y se necesita más, ¿sí? Una cosa diferente es que usted vaya a decirle a alguien, ¿puede prestarme tanto dinero? A alguien decirle, usted tiene que devolverme la casa porque no es suya. Y ni me paga arriendo, y entonces tengo que usar la autoridad para que me devuelva lo que es mío. Entonces son dos situaciones diferentes. Jesús estaba aquí frente a la muerte de Lázaro. Lázaro llevaba ¿cuántos días que estaba sepultado? 4 días. La hermana se opuso cuando Jesús dijo, bueno, retiren la piedra. Y ella dijo, no, ese hombre ya está descompuesto y eso. Entonces estaba en toda esa realidad. Pero él está orando y dándole gracias, y después le ordena a ese muerto que él viva. Necesitamos aprender a hacer oraciones de declaraciones de fe, donde le ordenamos a las cosas que cambien. Escucha esto, nosotros podemos a través de la oración producir cambios en el ámbito físico y también en el ámbito espiritual, pero necesitamos aprender a hacer ese tipo de oraciones. Si Jesús lo hizo, nosotros podemos también hacerlo. Note lo que dice en Mateo capítulo 8, verso 16. Al llegar la noche, le llevaron muchos endemoniados, ¿sí? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hay una manera de orar por la gente que está endemoniada y está enferma para que las personas sean ¿qué? Sean sanas. Esa manera es la oración de autoridad y declaración de fe sobre esos enfermos. La Biblia nos ordenó no solamente a orar por los enfermos, sino a sanar los enfermos. Así que si yo estoy frente a un enfermo, pues no le pongo ahí a negociarle a la enfermedad, bueno, ¿cuánto es que necesita para irse? No, espérese, yo no me pongo a negociar con él. Lo que la Biblia me dice es que yo puedo hacer una oración para ordenarle a esa enfermedad que salga de ese cuerpo, sea la enfermedad que sea. ¿Están de acuerdo conmigo? Es lo que nos está enseñando el Señor. Miren en Marcos capítulo 11, 22, 23. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno de ustedes dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en el corazón de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. ¡Wow! Podríamos ordenarle en el mundo físico a algo que es un tropiezo para nosotros que se quite. Bueno, Jesús aquí se está refiriendo. Cuando hay algo en tu vida que te impide avanzar, que está siendo un tropiezo, que no te deja ir adelante, tú puedes orar y ordenarle a eso que se quite. Y no importa que sea grande como un monte, si tú crees va a suceder. Qué maravilloso. Esa es una oración de autoridad. De autoridad. Y puede ser que no haya una montaña ahí frente a su casa, o que usted no viva en una montaña, pero puede ser que hay un asunto legal. No le quieren dar una licencia, no le quieren dejar abrir un negocio, no le quieren dejar abrir un restaurante, o hay frente a usted alguna situación difícil que no lo deja avanzar, no hay una empresa, una puerta de trabajo que se abra, no hay, y entonces está viéndose allí que no puede avanzar. Pues ore y en el nombre del Señor ordénele a esas cosas que le están impidiendo para que usted pueda ¿qué? Seguir adelante. A eso se refirió si nosotros tenemos frente a nosotros un monte, porque nos dio a través del ejemplo cómo nosotros podemos a través de la oración cambiar cosas. Usted y yo podemos cambiar cosas a través de la oración. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Dice Apocalipsis que en las manos del Señor está el poder para abrir puertas que nadie puede cerrar, o para cerrar puertas que nadie puede ¿qué? Abrir. Mire, si un padre conoce estos secretos de la oración y ve que su hijo está yendo por un camino equivocado, usted con la oración puede cerrar puertas. Ahora, si el padre está yendo por otro camino equivocado, pues no tiene autoridad para ponerse a orar. Pero si está haciendo las cosas bien, aprende y entonces puede hacerlo. Puede cerrar, puede abrir, puede quitar, puede hacer eso. Así que lo que estamos viendo en el ejemplo de Jesús es que Jesús usó diferentes tipos de oración, de gratitud, de alabanza, de autoridad, de declaraciones de fe,
en las diferentes formas que él oró. Cuando nosotros proponemos a la iglesia, mire, cada creyente que viene a la promesa debería orar cada día por lo menos 1 hora. Y alguno pensará, uy, 1 hora, ¿y qué hago en 1 hora? Pero yo quiero mostrarles, o estoy mostrándoles que hay diferentes tipos de oración y que sí podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué hablamos de 1 hora y no de 5 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos? Por esto, hermanos. Cuando Jesús les pide a los discípulos orar con él, y va y comienza a orar y regresa y los discípulos están dormidos, él los despierta y ¿qué es lo que les dice? ¿No han podido orar conmigo por lo menos? Y no dijo 5 minuticos, no dijo 15 minuticos, no dijo mientras el noticiero, no dijo eso. Él dijo por lo menos ¿qué? 1 hora. Desde el concepto bíblico, escúcheme, desde el concepto bíblico, lo mínimo que un creyente debería orar cada día es ¿cuánto? 1 hora. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. En las 23 restantes haga todo lo que pueda hacer, pero trate de dedicar 1 hora. Ahora, esa hora que usted dedica al Señor, ya lo vimos en la enseñanza anterior, no debe ser la hora que a usted le sobra. No debe ser la hora de su sueño, debe ser el mejor momento para que usted le pueda ofrecer a Dios. Porque usted y yo hemos aprendido que a Dios no le damos lo que sobra, sino a Dios le damos lo mejor. ¿Estamos, hermanos? Y por eso estamos enseñando que la hora más adecuada para orar no tiene que ver el horario como tal, sino cada uno en su mejor momento para estar delante de la presencia de Dios. Y es importante. Entonces, déjeme trazarles en esta última parte del sermón, ¿qué podría hacer usted durante esa hora? ¿Qué podría hacer ya teniendo el ejemplo de Jesús? Número 1, cuando usted comience un tiempo de oración, de su hora de oración, lo primero que podría hacer es entrar con gratitud. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Salmo 100, verso 4. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenlo, bendigan su nombre. Lo primero que podemos hacer es darle gracias a Dios. ¿Y por qué debemos darle gracias? Gracias por tener la vida, ¿sí? Gracias por tener salud, gracias por tener provisión. Gracias porque, aunque ayer comí papas y arroz solamente, pero me supo a pollo con champiñón, brócoli, todas esas cosas riquísimas. ¿Sí? ¿Algunos están en ayuno o no? Ok. ¿Sí? Créame que el proverbio dice, escúchame, que mejor es comer lo normal, lo sencillo, con la bendición de Dios, que la casa donde hay abundancia, eso, pero viven en unas peleas y unas cosas terribles que el mejor comida le sabe a amarga. Así que si usted tiene ahí el arrocito, las papitas, el huevito y no más, no se ponga a pensar, ay, los ricos sí comen pavo. Y dice, no, pues dele gracias a Dios por eso y dígale, Señor, que esto me sepa. ¿Qué le gusta a usted? Y eso que le gusta, entonces, que esto me sepa. Sí, a esa carnecita sobre la brasa, ¿sí? La sobrebarriga con el ahogado, Estoy tratando de despertar su imaginación. Si no, pero me está despertando es la barriga, pastor. Bueno, ok. Lo que tenga que despertarle, pero yo quiero que usted aprenda a orar. ¿Sí? Es más, si dice la Biblia que si alguno de nosotros, por equivocación, por trama de alguien, llegáramos a comer algo envenenado, el solo hecho que dimos gracias, ya, sanó la comida. ¿Verdad dice eso en la Biblia, pastor? Sí, sí dice eso. Por eso es mejor que usted dé gracias. ¿Sí? No, pero la que está cocinando es mi esposa. No, yo no estoy diciendo que es que le vaya a hacer algo. Pero siempre dé gracias. ¿Sí? Número 1, entren por sus puertas con acción de gracia. No me diga, ¿y cuántos minutos? No. Eso era antes que le decíamos, mire, tantos minutos, no. Ya maduramos en cuanto a eso. Pero usted comience primero por agradecer a Dios. Dele gracias porque usted es salvo. Dele gracias porque usted puede orar. Dele gracias porque usted puede acercarse a Él. Dele gracias por todas las cosas.
¿sí? Haga lo que hacían mis hijos cuando les pedíamos que ellos oraran por las comidas. Entonces les decimos, no, si quiere no, para que pueda dar gracias y hacer una oración más grandecita, entonces no cierre los ojos. Y les enseñamos a orar con los ojos abiertos. Y entonces, Señor, gracias por el jugo de guayaba. Señor, y entonces iban mirando en la mesa y daban gracias por cada cosita que había. ¿Sí? Miren esto, hermanos. Cuando nuestra oración es solo un plato con un solo ingrediente, de un solo color y así una montaña grande, a veces no es tan agradable. Pero si el plato tiene diversos colores, diversos sabores, ¿sí? Diversas texturas, hay lo salado pero también hay lo dulce y está el colorido y demás, ¿cómo es el plato? Más agradable. La oración debe ser eso. La oración debe ser un plato delicioso. Y lo primero que está en ese plato es acción de gracias. Número 2, Salmo 100, verso 4, verso 1 al 4 dice: bendice alma mía al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como un manto, extiendes los cielos como una cortina, afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tu carro de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento, haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista? Alabar a Dios, describir la grandeza, la magnitud, la magnificencia. Y de pronto usted me dice, no, pero yo no tengo palabras tan bonitas para decirle a Dios todas esas cosas hermosas. Ok, cuando usted se tragó de alguien, cuando usted se enamoró de alguien, comenzó a verle todo súper hermoso. Así que enamórese del Señor. Pero escúcheme esto. Si usted no tiene un lenguaje tan fluido para alabar a Dios, mire, sencillo. Abra, cuando usted ore, tenga en su mano la Biblia, sobre todo en los Salmos, y usted va a encontrar en los Salmos mucho lenguaje de alabanza y de adoración. ¿Sí? Tú eres el creador de los cielos. Tú provees alimento para esas cabritas que se suben allá a los peñascos. O si fuera un animalito de esos que está por allá, también ellos tienen provisión. Y entonces me enseña a mirar, a observar la creación, a adorar a Dios. Señor, gracias. Desde que yo nací, la tierra ha existido y no ha dejado de producir. Y aunque nosotros no la hemos cuidado y hemos alterado el clima, pero tú sigues siendo fiel. Todavía siguen habiendo papas, todavía sigue el campesino teniendo. Y entonces, mire cómo exaltamos a Dios haciendo esa observación. Usted puede usar su Biblia para hacer esto. Entonces hemos ya hecho dos cosas en ese tiempo: dar gracias y también alabar a Dios. Número 3, no olvide nunca dentro de su oración pedir perdón o también perdonar. Esto es importante. Jesús lo incluyó en la oración de modelo. Padre, perdónanos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, ¿qué? Perdona. Mire lo que dice el Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. ¿Sí? Siempre, cada día, nuestra oración debe incluir perdón, porque todos los días nosotros cometemos algún pecado. ¿Sí? Así que pida perdón por los pecados que usted sabe que cometió, pero también pida perdón por los pecados que usted no sabe, ¿sí? Pero que puede ser que los cometió y ni siquiera se ha dado cuenta. Porque usted no es consciente a veces de todos los pensamientos y cosas y entonces a veces, por eso el salmista dijo, líbrame de los que me son ocultos. Pidió perdón aún por los pecados del cual no era consciente. Así que pida perdón y también perdone. Pida perdón. Ay, tengo un asunto con la tía esa que practica brujería. Y aunque sea así como malita, y eso puedo orar para perdonarla. No se ponga a decir, Señor, yo la perdono y que le caiga un rayo. No es lo que la Biblia nos dice. Debemos incluir, porque Jesús lo incluyó también en el modelo de oración. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Y después explicó, porque es que si no perdonamos, tampoco merecemos ¿qué?
El perdón, eso está condicionado, entonces es importante. Entonces llevamos 3 cosas. Aprenda a dar gracias en su tiempo de oración y use todo el tiempo que sea necesario para alabe a Dios por sus obras, por su majestad, por su acción, por su amor. Número 3, incluya el pedir perdón, el perdonar. Número 4, interceda. ¿Qué es interceder? Póngase a favor de otros. Pida por otros, por la salvación, por la sanidad, por su transformación. Interceder en ocasiones requiere que yo elabore de pronto una lista de esas peticiones de oración. Sobre todo me toca hacerlo a mí como pastor, porque imagínense, están la mayoría de hermanos de la iglesia continuamente pidiendo, ay hermano, pastor, ayúdeme a orar por esto. Mi hija, mira, y a veces la vecina, sí, la vi llorando, pastor, ore que vi la vecina llorando, y yo recibo todo eso, y bueno, Señor, la vecina de mi hermana que está llorando. Y entonces, si yo no elaboro una lista de todas esas peticiones, pues se me olvida. Así que me toca estar elaborando listas. Seguramente su listado es menor que el mío, pero para pedir por otros puede ser que usted tenga que hacer lista. Efesios 6:19. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Pablo está pidiendo que los creyentes deben orar por los que predican, los misioneros, los evangelistas, los pastores, todos aquellos que enseñan la palabra del Señor. Si usted tiene entre semana un maestro que le da discipulado, que le enseña la Biblia, o si usted sabe, cuando usted los domingos trae a sus hijos y están allá, ¿quiénes tienen hijos ahorita ya con los profesores enseñándole? Atrevas entre semana a decir, Señor, no sé cómo se llama el muchacho ese que le da clases a mis niños, simpático es el muchacho, hasta predicó el otro día, Señor, bendícelo, Señor, gracias por el profesor de mi hijo. Y entonces usted, sí, Señor, ese pecosito que es el pastor, no sé cómo se llama, pero entonces también por favor oren por mí. ¿Y por qué se ríen? ¿No? ¿En serio? Oren por mí. Sí, yo oro por ustedes, ustedes oran por mí. ¿Estamos de acuerdo? Incluyan en sus peticiones eso, a quienes predican el Evangelio. Es más, incluyan también en sus oraciones a aquellos que se las quieren dedicar. Mateo capítulo 5, verso 43-44. Ustedes han oído, note este texto, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso era antes. Pero yo os digo, mire cómo Jesús corrigió, ámense a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Si tiene allá en el colegio otro compañero de trabajo o el rector o alguien que, mejor dicho, debería llamarse de otra manera, ¿sí? Porque es que es pero remontador, ¿eh? Alguna vez tuve que preguntarle a alguien, ¿usted tuvo en el pasado a alguien que trabajó en zapatería? Porque es que es remontador ahora. Y solamente por la misericordia de Dios para orar porque Dios lo transforme. Y aquí está diciendo en Mateo, aún por sus enemigos, no hagan como al pasado, odiarlos, aún por sus enemigos ustedes deben pedir oración. ¿Alguno de ustedes por casualidad tiene un enemigo? Dice, varios, entonces debe orar más, ¿sí? Deben orar más, ¿sí? Pida por ellos. Aquí usted puede incluir jefes, maestros, personal que no les cae bien, gente, vecinos y demás. Número 5, mire que ya tiene 4 ingredientes, se los voy repasando. Usted puede dar gracias, número 1. Número 2, usted puede alabar a Dios. Número 3, usted puede pedir perdón. Número 4, interceder a favor de otros. Número 5, usted puede incluir la oración de confrontación. Antes se hablaba de la guerra espiritual, la oración de confrontación. Lucas capítulo 10, verso 19. Mire esto. Si les he dado, dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer, ¿qué? Daño. Usted tiene que saber que en la oración nos enfrentamos a cosas espirituales, demonios, enfermedades, cosas que le quieren dañar su hogar. Usted nota que allá están teniendo ahora problemas con su esposo allá y de pronto hay algo que está sucediendo. No se ponga a hacer películas que no son.
Ay, ya se le está metiendo otra vez. No se ponga a hacer cosas que no son. Pero discierne, ore, bendiga a su esposo. ¿Sí? Una hermana se arrodilló porque el esposo no le quería dar en la última semana para el diario. Y Señor, si no me da que le pase algo con esa, porque manejaba una buseta. Se estrelló, tuvo que pagar una gran cantidad en el arreglo y demás. Los 2 meses siguientes, así que no pudo pedir nada. Bruta, no ore así. Pues ¿cómo le va a pedir al Señor que le haga daño al esposo si ella es la que va a ser afectada? No sabemos a veces orar. Y Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en sus deleites. Y aquí estamos aprendiendo. Mire, les he dado autoridad para pisotear serpientes. Usted puede enfrentar cosas malignas, demoníacas sobre su vida, sobre su familia, porque hay alguien enfermo. Entonces haga guerra espiritual o oración de confrontación. Hacer oración de confrontación es que usted le ordene a esas enfermedades, le ordene a esas cosas que no estén más. Ahora, un tip especial, un clip especial para este tipo de oración. Cuando usted haga una oración de confrontación, trate de incluir en esa oración alguna declaración bíblica, algún verso de la Escritura. Por ejemplo, dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y mire lo que dice al final, para esto vino el Hijo de Dios para destruir las obras, note eso, para destruir las obras del diablo. ¿Cómo usted podría hacer una oración de confrontación usando este texto? ¿Sí? Alguien en su casa recibió un diagnóstico de una enfermedad así que le dicen que es terminal, que se va a morir de eso. Y pues hay angustia y demás. Y entonces usted dice, voy a reprender eso. Señor, aquí estoy delante de ti. Yo te agradezco porque tú estás atento a nuestras oraciones. Es más, la Biblia dice que tus oídos no se han cerrado ni que tu mano se ha extendido para bendecirnos. Ahora, en el nombre de Jesús, todo cáncer o la enfermedad la menciona, que quiere estar en el cuerpo de mi familiar, de mi hermana, de mi mamá. En el nombre de Jesús, yo reprendo y destruyo eso. Porque la Biblia dice que para esto vino el Hijo de Dios, para destruir o para deshacer las obras del diablo. ¿No dijeron amén, hermanos? Están poco emocionados. Están preocupados por el almuerzo que no han... No. Ok, estamos aprendiendo a orar. ¿Estamos, hermanos? Ya hemos visto 5 ingredientes. Quiero que no los vaya a olvidar. Dé gracias, alabe a Dios, pida perdón, interceda por otros y ¿haga qué? Confrontación. Y número 6, siempre, esto es importante. Todo cristiano en su oración debe dedicar un tiempo para respuestas. ¿Debe dedicar un tiempo para qué? Para las respuestas de Dios. Escuche, todo tiempo de oración tiene respuestas, porque la oración es un diálogo. Imagínense que usted se sienta con alguien a hablar, su mejor amiga, o su hermana, o su papá, o su esposo, y usted habla 50 minutos, y después de 50 minutos se para y se va, y la otra persona queda ahí, pero no deja hablar. Y a veces los cristianos hacen oraciones así de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 50, 40, y no dan tiempo para escuchar. ¿Y ahora qué Dios quiere responderme? ¿Y ahora qué Dios quiere decirme? Dios puede responderle por colocar un texto, recordarle un versículo bíblico. Si usted recuerda un versículo bíblico mientras la oración, una vez termine la oración, busque no solamente el verso, sino completo el texto y léalo, porque seguramente allí hay una respuesta de Dios. ¿Sí? O a veces no es a través de un versículo bíblico, a través es de una idea, de un sentir que usted tiene, yo debo hacer tal cosa. ¿Sí? Hay momentos en que he estado orando y después de terminar de orar, he recibido respuestas, llame a tal persona, pregúntele a tal persona, o vaya y aliste un mercado y llame a tal otra persona, y cosas así. Pero siempre la oración tiene respuestas. Y Dios quiere darle respuestas. Aprenda a oír la voz de Dios. La oración es eso, un diálogo. Él quiere que usted le alabe, le pida, le suplique, pero Él quiere que usted aprenda a escucharlo también. Entonces haga completo el ejercicio.
Puede usted, como ahora estamos leyendo cada día la Biblia de manera ordenada, en la manera que les estoy guiando, los que están recibiendo semana tras semana, esta es la cuarta semana, ya completamos libros como de Pedro, estamos terminando Jeremías, Salmos, y les estoy guiando día tras día en las citas bíblicas. Puede ser que en su hora de oración usted deje para el final entonces leer, y a través de la lectura seguramente Dios va a indicarle cosas para su vida. Pero aprenda a escuchar la voz de Dios. Entonces hablé de por lo menos 6 ingredientes en la oración. Recuérdemelos, por favor. Número 1, dé gracias, alabe a Dios, pida perdón, perdone a otros, interceda a favor de otros, haga confrontación espiritual, enfréntese a los demonios, a la enfermedad, ordénese en el nombre de Jesús. Y número 6, siempre dé un espacio, ¿para qué? Para escuchar respuestas, para oír a Dios. Concluyo diciendo, aprenda a orar siguiendo el ejemplo de Jesús. Se aprende a orar orando, se enseña a orar orando. Usted y yo necesitamos que nuestra oración crezca y sea avivada y sea bendecida. Así que oro que esta mañana, al escuchar esta enseñanza, el Espíritu Santo active más su vida de oración y le enseñe a usted a orar. Quiero hacer una pregunta y sea sincero. Sea sincero. ¿Cuántos necesitan aprender a tener una hora completa en la presencia de Dios? ¿Cuántos necesitan seguir trabajando en eso? Ok. Los que ya lograron tener esa hora de manera continua, continúe haciéndolo. Todos los días. Continúe orando y no cambie eso por ninguna cosa.